A apenas unos días para la final de la Europa League, Tottenham y Manchester United llegan con un objetivo claro: salvar su temporada, la redención de Angelos Postecoglou o la salvación del proyecto de Rubén Amorim. Pues quédate, que te lo cuento yo. Soy Leo Pascual y esto es Diario Premier. Saludos, amigos de Diario Premier, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de Tottenham y Manchester United. Otra vez, después de repasar lo sucedido en la vuelta de las semifinales, ahora vamos a analizar un poquito la previa de cara a la final de la Europa League, que tendrá lugar en apenas unos días. Y pues para analizar todo el contexto de los equipos, los resultados de las últimas semanas, cómo llegan, lo importante que es esta final para ambos, nos hemos traído aquí a alguien que, pues bueno, siendo corresponsal en Londres para el diario AS y la cadena SER, algo de fútbol inglés toca todos los días. Pablo Montaño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Leo? Muy buenas. Pues un placer, primero pasarme por aquí esta primera vez, esta invitación tuya para hablar, como bien dices, de dos equipos que me suenan un poco, que se podría decir que por desgracia me ha tocado ver mucho esta temporada, y digo por desgracia porque no ha sido, por lo menos en Premier, sus mejores temporadas, pero bueno, que han llegado a una final de Europa League, Tottenham y Manchester United, de una manera muy parecida, con esas trayectorias muy malas en la competición doméstica y muy buenas en la segunda competición continental, y que vamos a ver cómo desgranamos un poquito aquí en esa previa de la final que se va a disputar en San Mamés, en tierras españolas. Hombre, tú lo has dicho y lo cierto es que desde hace ya unos meses se ponen un poquito cuesta arriba los partidos de Tottenham y Manchester United, sobre todo para verlos en la tele. Hay veces que se hacen pesados. Amorim ya hace jornadas que saca prácticamente al equipo filial. Lo mismo pasa con Postecoglou, que parece que ha tirado la toalla, que han pues perdido un poco esa presencia en la Premier. Pero oye, ya que estás en Londres, no sé si ya se respiran aires de final, sobre todo para los aficionados del Tottenham, que es tan importante para ellos. No sé si has visto ya algo o todavía. No, te diría que no. A ver mañana, que estaré por Stamford Bridge, y a ver qué me encuentro del lado de los aficionados del Manchester United que vengan hasta el oeste de Londres para ver ese partido de Premier, en el que se juegan poco o nada, en el que ahí sí se está jugando algo, es el Chelsea. Y la sensación en Londres en los días previos a la final es que se juegan mucho, porque tanto United como Tottenham han hecho un all-in a la Europa League, y por las declaraciones que se están leyendo, escuchando y viendo en los días previos, tanto de Postecoglou como de Rubén Amorim, también de parte de los jugadores, incluso de los pundits y jugadores ingleses que se pronuncian ya sobre el asunto, es que es un partido que a uno no sé si podemos decir le salva la temporada, porque consigue un título europeo y además jugará a la Champions, que es el objetivo principal y fundamental de estos equipos. Pasa con el Chelsea lo mismo, y la Conference. En realidad, los objetivos grandes de estos equipos es luchar por la Champions, por estar la próxima temporada en la próxima edición de la Champions, pero es que al otro lo condena a una temporada históricamente negativa y casi ridícula, porque estamos hablando de dos miembros del Big Six, que por eso ya cada vez hay más aficionados, incluso pundits que se plantean el cambiarle el nombre a ese Big Six, y que le entren las dudas. Y es que los dos equipos, decimosexto y decimoséptimo, el que no gane esta final, porque solo puede ganar uno la Europa League 24-25, hay que ver cómo lo afronta la próxima temporada, porque puede ser la 25-26 un año muy complicado después de un batacazo tan grande, ya no solo de quedarte fuera de Europa y de perder una final europea, sino de afrontar una 25-26 con la exigencia de que no puedes rozar el esperpento que ha sido este curso en la Premier, al menos. Desde luego, no sé si hay una mejor forma de decirlo, pero vaya, vienen en situaciones prácticamente calcadas ambos equipos, en una forma en la que pase lo que pase en la final, los dos quieren ganar, y el que no gane, tú lo has dicho, la temporada y la situación de cara a la temporada que viene puede ser desastrosa, porque institucionalmente esto no es nuevo. Ya vienen desde hace varios años estos equipos
yendo y viniendo. Hay varias temporadas en las que parecen que se vuelven a sentar, como es el tema del Manchester United con la Champions, pero siempre vuelven a caer. No han construido proyectos sólidos desde hace ya mucho tiempo y situaciones muy malas para los dos, al menos de cara al presente y de lo que hablamos a día de hoy. Antes de pasar directamente con el vídeo, hablemos primero del Manchester United, antes de hablarlo de forma general en el tema de la final, y particularmente de los Red Devils, porque, ya lo hemos dicho, hace tiempo que no se juega nada en la Premier, pero es que quedó toda la situación en Old Trafford un poquito mosca quizás con el tema de la renovación de Ten Hag, después de que la temporada pasada también fuera muy mala, pero jugaron en Europa gracias al título de Copa, y lo cierto es que se confió en el holandés, no salió bien, como al menos desde mi punto de vista era de esperar. Llega Amorim, que parece que es un hombre en el que confiar el proyecto, parece pues una cara reconocible de este Manchester United, pues de cara a defender la institución y tratar de hacerla resurgir, pero tampoco ha funcionado, salvo en Europa League, porque en Premier ha sido la peor temporada de la historia del Manchester United, pero en Europa hay que decir que eliminando a la Real Sociedad, al Olympique de Lyon y ahora al Athletic Club, pues se han plantado en la final. Sí, es una temporada rara en la que al principio, como tú mismo decías, era todo con el tema Ten Hag era la crónica de una muerte anunciada, porque incluso días antes de esa final de FA Cup contra el Manchester City, que sorprendentemente gana el Manchester United, digo sorprendentemente porque el City venía de ganar la Premier por cuarta temporada consecutiva, porque se había quedado fuera de la Champions en una tanda de penaltis contra el Real Madrid, que en 99 de cada 100 partidos yo creo que ese partido lo ganaría el City, porque encerró al Madrid como yo nunca había visto. O sea, venía el City siendo, además de favorito, un candidato otra vez al triplete. Y gana la final el Manchester United días o incluso horas después de que no recuerdo bien si fue el Guardian o el Telegraph, dieran por hecha la salida de Ten Hag, pasara lo que pasara en la final de la FA Cup en Wembley. Uno de estos dos medios bastante prestigiosos y con bastante buena información en Inglaterra adelantó que Ten Hag iba a ser destituido del Manchester United. ¿Qué pasa? Que te abre una nueva realidad el hecho de que el United gane un título otra vez por segunda temporada consecutiva, porque ganaron la Carabao Cup con Ten Hag en su primera temporada. Y claro, ¿cómo echar a un entrenador que te acaba de dar un título que además te permite ir a Europa? Pues tiró por el camino arriesgado y abrió la puerta que quizá no debía la directiva del Manchester United, para adelante sin mirar a los lados ni mirar atrás en lo que había sido la perspectiva del Manchester United durante los últimos meses, y al final pues le acabó saliendo caro literalmente, porque tuvieron que pagarle una rescisión de contratos millonaria. Después, poco tiempo después de Ten Hag, el siguiente en caer fue Dan Ashworth, el director deportivo por el que habían esperado no sé cuántos meses y por el que también habían pagado una buena millonada al Newcastle, que también acabó saliendo por la puerta de atrás del club mancuniano. Y ya empezaron los parches, porque la de Rubén Amorim es una contratación obviamente para dar un cambio al banquillo, pero también es una contratación para lo que el mismo Amorim ha dicho en los últimos días, y esas declaraciones tan controvertidas que hablaban de una posible marcha del club si no cambiaba la cosa, la situación. Y lo que decía Amorim, y para lo que él vino, además de para intentar cambiarle un poquito la cara a este United, es cambiar la cultura del club. Es algo que no se hace de un día para otro, es algo que lleva, o implica más allá del cambio de esquema, la incorporación de nuevos futbolistas, aprovechando también el pasado mercado invernal. Cambiar la cultura de un club es que el United que llevamos viendo durante los últimos 11, 12 años deje de ser ese equipo que hace una temporada buena, de repente se cae, nunca lucha por el título de Premier League. La Champions parece un objetivo lejano más que una realidad constante de cada temporada. Pues cambiar una cultura del club es algo que no se puede hacer de la noche a la mañana, pero que a Amorim le está costando sangre, sudor y lágrimas empezar ese proceso, porque los resultados no acompañan y al final los cambios de cultura del club y todo proyecto deportivo necesita que el balón entre en la portería, y eso no le está pasando tanto como debería este Manchester United, y hay que ver cómo lo lleva en caso incluso de que pierda la final de la Europa League, que se comenta que incluso no ganando en San Mamés
Amorim va a seguir porque el objetivo es que la temporada que viene el cambio sea radical, pero claro, empiezas de una manera completamente diferente una temporada la próxima en Champions y con un título que, habiendo terminado la Premier 16º, 17º y fuera de Europa. A ver, yo creo que, y aquí supongo que estarás conmigo, lo que tiene que hacer el United es, que sí lo tiene más fácil del Tottenham, ahora hablaremos de los Spurs, es que pase lo que pase, Amorim tiene que seguir. Porque sí es cierto que no ha funcionado futbolísticamente, y eso es así, pero a mí también me da la sensación, y esto es desde un punto de vista un poquito más personal, que por muy bien que funcionen las cosas para un entrenador en un equipo, cuando llega al Manchester United parece que la situación institucional se lo acaba tragando. Porque da la sensación que es un equipo, el United, a tramos de la temporada, bien trabajado, que se ven ciertos mimbres con ese sistema de 5 defensas. Otro equipo al que también han afectado un poquito las lesiones, pues como es la baja de Lisandro, de Ligt, que no ha podido contar mucho con él tampoco Amorim, pero sí que parece un entrenador un poco más pragmático, que es más fiel a su idea y que parece que a partir de ahí ha sabido construir, pero no ha encontrado esa consistencia. Entonces yo creo que ahí tienes razón, y es que pase lo que pase, el Manchester United, pues si quiere conseguir esa estabilidad competitiva y pues quedarse ahí arriba todos los años y soñar por la Champions, y soñar por la Premier, y que no sea cosa de una temporada, hay que confiar en el proyecto. Lo hicieron con Ten Hag, salió mal, pero yo creo que ahora Amorim es un buen sujeto para volver a intentarlo. Y hablando del mismo, yo quiero que hablemos un poquito a nivel táctico, pues ya lo hemos introducido un poco, pero con ese sistema de 5 defensas, las ciertas decisiones que ha tomado Amorim, que yo no sé si esto va a ser algo consistente en el tiempo, si se va a mantener o si es algo de, pues bueno, una situación de esta temporada que hay que salvar los muebles y ya está. Porque ya lo hemos dicho, ha tenido bajas atrás, ha acabado jugando un Harry Maguire que parecía que siempre parece que está fuera del club, pero siempre acaba siendo protagonista en los peores momentos. Por supuesto, Bruno ha sido muy protagonista toda la temporada, el mejor futbolista, sin ninguna duda. Ha aparecido en el último momento Mason Mount, que yo no sé si eso puede ser un factor X de cara a la final. Se ha cargado a Kobe Mainoo, que parece que ya no cuenta mucho para él, al menos en los partidos importantes. Ha apostado más por músculo, como con jugadores como Casemiro o como Manolo Ugarte. No sé qué te dice a ti estas decisiones tácticas de Amorim. Lo primero, y me remito a unas palabras de Gary Neville cuando llevaba ya unos meses Amorim en el cargo, y es que en cierta medida no le falta razón al exjugador y leyenda del Manchester United, y es que Amorim se ha acabado su propia tumba. En ese sentido lo decía Gary Neville, por su esquema, porque Amorim, si no la rueda de prensa de su presentación, en una de sus primeras ruedas de prensa previa a un partido, dijo que este es el esquema y esta es la idea de juego con la que él va a intentar triunfar y devolver al Manchester United a la cima. Y que si no era con este esquema, que se iría, pero que él no iba a cambiar su idea de juego. Hemos visto muchos entrenadores que le ha pasado factura el no tener un plan B, el que solo vayan a por todas con su plan A, y que si no es con su plan A, no triunfan. Es el mismo caso y hablaremos de él, de Ange Postecoglou, que la primera temporada con su plan A le dio un rédito brutal porque casi se clasifica para la Champions League, le faltaron unos puntos que al final se acabó metiendo el Aston Villa de Unai Emery, pero esta temporada con ese mismo plan A, sí que es verdad que muy condicionado por las muchísimas lesiones que ha sufrido el equipo del norte de Londres, pero no ha tenido un plan B y ahí ha hecho aguas. Ahí Amorim, por eso decía Neville que se acaba su propia tumba, el condicionarte tanto a un esquema de juego y a una idea tan clara, que por una parte está bien, es positivo porque no dejas lugar a las dudas de planteamientos, de qué va a pasar, de qué jugadores pueden entrar. Vas a fichar futbolistas que encajen en ese esquema y en esa idea, pero sí que es verdad que te cierran la puerta a muchas cosas. Y también que el United, o por lo menos Amorim cuando ha llegado al United, se ha encontrado una plantilla que a mí me parecía que muchos futbolistas sí encajaban en ese esquema, pero hay otros muchos que no. Por ejemplo, la posición más fundamental que demostró tener el Sporting de Portugal de Rubén Amorim eran los carrileros, tanto Pedro Porro como Giovanni Cuenda, que ha fichado por el Chelsea, eran futbolistas que en los carriles funcionaban a las mil maravillas y que eran prácticamente el principal arma
de los equipos de Amorim, dejando a un lado Gyökeres y esa temporada que hacía antes de irse Amorim al United, que era la gran referencia ofensiva y que no paraba de hacer goles. Pero la posición del carrilero en el United no estaba, porque hay futbolistas que se podrían acomodar ahí, que Dalot podría hacer las veces tanto de carrilero derecho como izquierdo, que Mazraoui lo ha adaptado como buenamente ha podido, que Amad Diallo antes de lesionarse estaba desempeñando un muy buen rol y había conseguido dar un paso al frente, incluso convertirse un poco, con permiso de Bruno, en la estrella de este Manchester United partiendo desde el carril diestro, pero no tiene futbolistas que naturalmente o asuman las funciones y el rol de carrilero con una naturalidad como la que tenían los jugadores en el Sporting de Portugal. Ahí llegó Patrick Dorgu en el mercado invernal, pero se ven jugadores que están un poquito forzados a jugar en posiciones en las que no se sienten tan cómodos. Al United, de todas maneras, que le siguen faltando también futbolistas, ya no solo para el esquema, para ese doble pivote, para esa doble pareja de media puntas por detrás de la referencia, para la zaga de tres central. Le faltan jugadores en general, porque no tiene un delantero goleador, ya que Hollywood y Circe no están dando esas cifras, porque no tiene un mediocentro creativo que pueda acompañar a un pivote más físico, como tú comentabas, porque Ugarte y Casemiro un poco se puede decir pan con pan. Al final son dos futbolistas muy físicos que atrás van a ser los destructores, pero falta un constructor al lado de ellos que permita también dar descanso a dos jugadores muy parecidos, porque Kobbie Mainoo, sin ser un destructor ni tampoco un constructor, es más un lanzador, un futbolista con una capacidad de conducción brutal, de girarse y de avanzar bastantes metros con el balón pegado al pie. No es ese futbolista hecho para dar una salida de balón limpia y que dé un pase fácil y un pie certero en el doble pivote, sino que podría incluso adelantar su posición Kobbie Mainoo para jugar con Bruno Fernández en la doble media punta, por ejemplo. Le falta también ese futbolista. O sea, faltan muchas piezas que obviamente en invierno no podían llegar todas al Manchester United de Old Trafford, pero que este verano va a ser decisivo para construirle. Por eso decíamos lo de la importancia de que se quede Amorim, para construirle a Amorim un equipo hecho y acorde a lo que el portugués va a exigir. ¿Qué pasa? Si ahora te cargas a Amorim, otra vez vuelta a empezar con un entrenador que te traiga otro proyecto, otra idea de juego, otro esquema. Entonces es importante saber cuál va a ser el futuro, por lo menos a corto plazo, del United, para saber qué tipo de equipo configurar. A ver, es que es así. Quiero decir, Amorim es cierto que cuando llega... O sea, al final esta temporada, pase lo que pase, siempre se va un poco a entrecomillar. Por la mala decisión de Ten Hag, porque llegó Amorim y claro, pero como cuando llegó pues no tenía los futbolistas con los que practicar su sistema, pero claro, a la vez hay gente que podría decir, pero claro, si es un gran entrenador, podría reformular el sistema, pero es que él lo deja claro al mismo tiempo al principio. Es que al final todo esto está siempre, pues está un poco entre algodones la temporada del Manchester United, pero lo que parece claro es que tienen que mantener a Amorim y pues bueno, si confían en él, traerle las piezas y que él sea pues un poco partícipe en el mercado de fichajes. Una situación que hemos visto, por ejemplo, con el proyecto del Chelsea con Maresca, que desde el primer mercado de verano, pues él fue un poquito, vamos a decir, partícipe en lo que él era bastante claro con lo que quería y lo que no iba a usar, y las piezas que no le valían lo dijo bien claro. Yo creo que a Amorim eso se lo ha ahorrado, porque como llegó a mitad de temporada, pues más allá del caso con Marcus Rashford, no ha sido muy claro, ni ha dado un veredicto claro sobre lo que quiere y lo que no, pero yo creo que eso de cara al mercado de verano va a pasar, y por supuesto la narrativa cambia mucho en función de si ganas o no, porque en el momento de querer atraer a futbolistas a tu proyecto y que vengan, pues hombre, el atractivo de la Champions cambia mucho las cosas, al igual que también cambiaría mucho las cosas, y cambiemos un poquito de tercio, de Manchester a Londres, para hablar del Tottenham, porque la situación es bastante parecida, pero tú lo has dicho. Con Ange Postecoglou sí que tenemos el precedente de una temporada muy buena, como es la pasada, que se quedó muy cerca de la Champions. Pero otra vez, un entrenador, pues lo mismo, bastante pragmático, con las ideas bastante claras, que o es esta idea o no será ninguna, y que le ha acabado saliendo también un poco el tiro por la culata, porque al final, pues sí, lo has mencionado, las lesiones está claro que han estado ahí, pero aún así ha dado la sensación de que, pues, un entrenador, yo creo, y eso que yo soy bastante fan de Postecoglou y me gusta bastante la personalidad que tiene y el trabajo que ha hecho desde que llegó al Tottenham, pero al final un entrenador tiene que intentar adaptarse a lo que tiene en el vestuario, y creo que eso es algo que
a lo que Postecoglou pues ha sacrificado un poco, o sea, al revés, no ha sabido sacrificar esa idea de juego y ha acabado llegando al final de la temporada pues rezando por ganar esa final. Sí, o sea, Postecoglou tiene parte de razón en el que las lesiones le han perjudicado muchísimo, porque si no recuerdo mal, hablo de memoria, creo que ha habido partidos del Tottenham en los que ha estado con 12 bajas, o sea, una auténtica barbaridad. Pero es que el Bournemouth de Iraola también ha tenido una cantidad de bajas brutal. La plaga de lesiones del Arsenal ha sido increíble. El Manchester City de Pep Guardiola, decía Guardiola, nunca había vivido en su carrera como entrenador una temporada con tantas lesiones. Y ahí el único que ha pegado un bajón exageradamente grande es el Tottenham de Ange Postecoglou. Entonces, tiene razón en que le han faltado mimbres para poder ejecutar su plan y su idea de la misma forma en la que lo hizo con bastante éxito en su primera temporada en el Tottenham Hotspur Stadium, pero faltan, además de mimbres, argumentos futbolísticos, porque este Tottenham ha sido muy pobre, sobre todo defensivamente durante toda la temporada. Sí que es verdad y es llamativo que ha habido bastantes futbolistas que han dado muy buen rendimiento, porque la temporada, hasta lesionarse esta primera vez de Dejan Kulusevski, me parecía de las mejores de la Premier League, uno de los mejores futbolistas del curso en Inglaterra, atrasando su posición, abandonando el extremo y convirtiéndose en un interior con mucha llegada y con esa calidad técnica que tiene el sueco. Pedro Porro, que es uno de los mejores laterales derechos de la Premier y por qué no decirlo de Europa también, un futbolista con un pie derecho al que para mí desde la posición de lateral solo lo mejora Trent Alexander-Arnold. La capacidad que tiene de pase y de centro el internacional español es top europeo sin duda. Y también Mickey Van de Ven, por ejemplo, cuando ha estado, es un ídolo de la afición. Jet Spence, que ha surgido de la nada cuando estaba prácticamente defenestrado con Antonio Conte, también se ha ganado el cariño del feudo del norte de Londres. Pero después, a grosso modo, en términos generales, la temporada del Tottenham es muy mala. La puede salvar, y además de manera incluso más histórica que el Manchester United con la final de la Europa League, pero en el sabor que te deja en Premier es bastante amargo y bastante, diría que hasta un punto decepcionante, porque ves de lo que era capaz el Tottenham de Ange Postecoglou en su primera temporada, un equipo muy divertido de ver, muy propositivo, con un fútbol de ataque que a veces le salía un poco rana, porque claro, dejaba las espaldas de la defensa con esa línea tan adelantada pues completamente vendida, pero que eran partidos los del Tottenham que te gustaba ponerte y ver, y todo te hace pensar que con fichajes, porque la inversión del Tottenham había sido importante, si no recuerdo mal, 70-75 millones por Dominic Solanke, Archie Gray, que costó más de 40, también Lucas Bergwall, que costó un importante dinero y que incluso adelantaron al Barcelona en el fichaje del joven centrocampista sueco. Y con una mejor plantilla, mejorada con futbolistas y con un año de proyecto de asentado, piensas que esta 24-25 iba a ser una muy buena temporada y algo muy ilusionante, y todo lo contrario. Aún la puedes ver, y digo históricamente, porque el Tottenham no gana un título desde 2008, jugó la final de la Champions en 2019, la perdió contra el Liverpool, y no gana desde la Copa de la Liga de 2008, que ganó con Juan de Ramos. Ha llovido muchísimo en el norte de Londres desde entonces, y el poder ganar por fin un título y clasificarse para Champions cambiaría drásticamente la temporada, pero aún así la sensación es que hay muchas cosas que mejorar en este Tottenham, porque lo que ha ocurrido en Premier, acabando más cerca del descenso que de la lucha por competiciones europeas, es algo que no se podía volver a repetir. Es que si nos remitimos a la clasificación pura y dura, la temporada parece desastrosa. Quiero decir, al final... No, y lo es. Y lo es, desde luego. Pero, quiero decir, de alguna forma da la sensación de que a mí me la ha dado a lo largo de la temporada, de que el Tottenham, más allá de, como ya hemos mencionado, no ha sabido, sobre todo Postecoglou, la figura del entrenador, no ha sabido sacrificar esa idea de fútbol, lo ha acabado... Bueno, pues un poco también como Amorim, de alguna forma, ha acabado cavando su propia tumba, pero es cierto que ahora queda la duda de, porque se confirmaba ya, sobre todo yo lo leí mucho en The Athletic varias veces desde que ya se confirmó que el Tottenham no tenía ninguna posibilidad de
de llegar a Europa vía Liga a partir de febrero o marzo, si no me equivoco, que Postecoglou, pasara lo que pasara, estaría fuera la temporada que viene. Pero claro, ahora cambia todo porque pues una parte del aficionado del Spurs, de los Spurs puede decir, pues quizás el proyecto sí que parecía algo bueno, con fichajes este año parecía que todo iba a mejorar, pero se ha acabado cayendo. Y claro, ahora bien, hay que justificarlo esto con las lesiones para decir hay que seguir confiando en Postecoglou o hay que echarlo al final de la temporada. Yo personalmente creo que es un entrenador cuyo mensaje ha quedado un poquito obsoleto, ya no cala en el vestuario, da la sensación de que no sé si se le ha quedado un poco grande o quizás le ha comido la cabeza a todo el tema de que pues con todas las bajas no ha podido desplegar su fútbol, pero bueno, es cierto que si algo tiene que acogerse el Tottenham es a las narrativas, porque si hablábamos de lo que cambia la temporada del Manchester United, no solo que la temporada que viene del Manchester United, si lo ganan, no solo lo que cambia la temporada que viene del Tottenham, si la gana, sino lo que cambia su historia, porque tú lo has dicho, no gana un título desde 2008, pero es que tiene a un futbolista como Heung-min Son que lleva ya 10 temporadas con esta, que todavía no ha ganado ningún título. O sea, ahí la importancia también no solo de jugar Champions el año que viene, sino de, lo decía Postecoglou, de hecho, en el postpartido contra el Palace de este fin de semana, la importancia de ganar un título para el club, para cómo se ve a sí mismo la entidad y que no entre en este círculo vicioso tan peligroso en el que lleva ya muchos años de que parece un equipo fracasado cuando no lo es realmente históricamente. Sí, y hablando primero de Postecoglou y ahora pasamos al tema del título, quería decir que la sensación con el técnico del Tottenham es que al vestuario sí lo ha tenido convencido durante gran parte de la temporada, porque los jugadores cada vez que salían de un partido daban su apoyo al técnico, cuando más cerca estuvo incluso de ser destituido, hasta que al final, como iba bien en Europa, lo mantuvieron pasara lo que pasara en Premier. A los jugadores sí los tenía convencidos, pero como las cosas no salían y los resultados no se daban, obviamente el run run empezaba en la grada. Y ahí es cuando Postecoglou yo creo que se ha salido un poco de la línea y se ha enfrentado con todos. Porque se han visto imágenes de Postecoglou enfrentándose con los propios aficionados del Tottenham. Se ha visto en cada rueda de prensa a Postecoglou tirando dardos a la prensa como si la prensa fuera la culpable de cómo le va al Tottenham. Sí que es verdad que la prensa inglesa y británica es bastante crítica con el Tottenham porque son muchos años sin tocar plata, pero Postecoglou lleva muchos meses buscando enemigos en todas partes y el problema es que da la sensación que lo ha podido eso descentrar, el que viera enemigos en todos sitios en su alrededor y que no estuviera completamente centrado en intentar revertir la situación y darle la vuelta a la situación de este Tottenham. Y eso lleva a que el conseguir un título sea ya casi una desesperación. Que conseguir un título, más allá de lo que significa, porque puede haber gente que le da más o menos importancia a la Europa League, es el hecho de tocar plata por tocar plata. Porque son muchos años, porque la afición se lo pide. Varias pancartas se han desplegado en el Tottenham Hotspur Stadium durante esta temporada de los aficionados, tildando sobre todo a Daniel Levy, al propietario del club, a la directiva, de convertir el club en un negocio y que no se gane ningún título porque lo prioritario es la economía del club y que sea sostenible, pero que en lo deportivo después el equipo no de buen rendimiento, y eso te lleva a una afición desesperada por tocar plata y por querer ganar títulos porque sí, porque son demasiados años, porque se les fue su mayor estrella y podemos decir máxima leyenda, Harry Kane, sin ganar absolutamente nada con el club, porque como tú comentabas también, Heung-min Son, ahora capitán de los Spurs, tampoco ha conseguido ganar nada y los años van pasando, los jugadores se van yendo, tus grandes estrellas y tus grandes leyendas, y ninguno puede irse del club diciendo yo gané tal copa o yo gané tal título con el Tottenham, y eso merma y eso va haciendo mella en los aficionados, en los jugadores, y al final te da a la hora ya no solo de tu proyecto presente, sino de tu proyecto futuro. Tú mismo lo decías con atraer jugadores cuando hablábamos del Manchester United por tener el tema de la Champions. ¿Cómo atraes jugadores para fichar y para construir un proyecto ganador
cuando ven venir al Tottenham y dicen, es que el Tottenham nunca gana nada, es que me voy a ir a un club que no gana títulos, que no sé si se clasifica para Champions. Eso, yo no soy futbolista, pero intentando meterme un poco en su cabeza, quiero pensar que es un condicionante. El hecho de que te quiera fichar el Tottenham, te vaya a pagar una pasta, pero digas, es que el Tottenham no me asegura títulos. Y al final todos los futbolistas lo dicen, lo que quieren es colgarse una medalla al final de temporada y levantar un trofeo. Entonces, eso es un condicionante de presente y también de futuro para próximas incorporaciones. Si quieren construir ese proyecto ganador que por fin les saque de ese debate de equipo perdedor y de equipo frustrado a la hora de ganar cosas. Está claro que tanto para entrenadores que pasan por la fila del Tottenham, por las filas del Tottenham, como para jugadores, como para la propia directiva, ya es una presión autoimpuesta que tienen esa de ganar un título. Ahora bien, lo hemos dicho y lo hemos mencionado, lo importante que es para ambos equipos ganar este título por el hecho de cómo planteas tu temporada que viene, cómo te vas al mercado, la forma en la que tocas a la puerta de los jugadores a los que quieres fichar. Pero bueno, ya más de cara a elaborar un poquito los pronósticos, ¿ves alguna ventaja competitiva de alguno de los dos bandos? ¿Crees que alguien tiene pues un poquito más de posibilidades de ganar? Es cierto que esta temporada, si no me equivoco, se han enfrentado 5 veces, o los últimos 5 enfrentamientos, 3 victorias del Tottenham y 2 empates. Todo parece indicar, al menos desde mi punto de vista, que el Tottenham pues se puede plantear un poquito como favorito por estos resultados, pero a mí tampoco me llegan a decir mucho, porque siendo una final y jugándose todos tanto, no sé si tienes algún favorito. Pues no tendría favorito porque veo factores en cada uno de los dos equipos que lo pueden usar como baza no para situarse como favoritos, pero sí como algo positivo, y otros factores en contra. El Manchester United, yo creo que coincidimos en que tiene el futbolista más diferencial de la eliminatoria. O sea, de la eliminatoria no, de la final, que es Bruno Fernández. Incluso, creo que era también Gary Neville, decía el otro día en The Overlap, en el podcast que tiene Sky Sports, que para él solo se quedaría del 11 del Manchester United, solo se quedaría con Bruno, que el resto de jugadores serían para él del Tottenham. Pero claro, que es el mejor jugador del equipo y de los dos equipos, y que sería indiscutible, pero que el resto, pues seguramente cogería antes a jugadores del Tottenham que del Manchester United. Ahí el Tottenham tiene ese factor diferencial con Bruno. Sí que es verdad que ha recuperado a otros tantos importantes, como por ejemplo a Amad Diallo, que ha estado presente en los últimos encuentros y ha tenido minutos, cosa que el Tottenham tiene en contra, porque a la lesión de James Maddison y de Lucas Verbal se ha sumado ya confirmada el último día de Dejan Kulusevski. Se lesionó contra el Crystal Palace al poco de empezar el partido, una noticia malísima que, por la forma en la que abandonó el terreno de juego, aún daba esperanzas de que a lo mejor podía ser por precaución, pensando en esta final de Europa League, pero ya confirmó Postecoglou que no va a llegar el sueco, que no estará disponible para el encuentro del próximo miércoles, y es un condicionante porque cualquiera de los tres, incluso 12 de ellos, podrían haber sido titulares en el centro del campo del Tottenham, junto con Rodrigo Bentancur en la final. No, es más, que si no recuerdo bien, o sea, si no recuerdo mal, no sé si en la ida o en la vuelta de semifinales contra el Bodo Glimt, el centro del campo fue Rodrigo Bentancur, James Maddison y Dejan Kulusevski. Sí, y ya que la vuelta. Entonces, te dice mucho de las piezas tan importantes que ha perdido el Tottenham en el último tramo de temporada, que te dejan un centro del campo que también puede ser de buen nivel, el que formen Rodrigo Bentancur, Pape Matar y puede ser Archie Gray, o puede ser algún otro futbolista que reconvierta y atrase su posición a Ange Postecoglou, pero a 2, incluso 3 de tus mejores futbolistas los vas a perder para la final, y eso es un factor negativo que tiene el Tottenham. Y positivo, pues lo que tú mismo comentabas, Leo, el hecho de que el Tottenham parece que le tiene tomada la medida a este United, ya no solo porque haya ganado los 2 partidos de Premier de esta temporada, sino porque los ganó los 2 por 4-0. Fue a Old Trafford y le cascó 4 al Manchester United, y después, cuando le vino el United al Tottenham Hotspur Stadium, le metió otros 4, porque tiene futbolistas para hacerle
mucho daño este Tottenham al Manchester United y quedó bastante demostrado en el curso liguero. ¿Qué pasa? Que las finales son otra cosa. Y en una final en la que el United quizás podría tener futbolistas más experimentados, con Bruno Fernández, con Casemiro, que sabe lo que es ganar varias Champions con el Real Madrid, con incluso André Onana, que sí que es verdad que falla, pero que también sabe lo que es jugar una final de Champions con el Inter de Milán hace apenas 2 temporadas, con jugadores de muy buen nivel. Ahí sí que es verdad que se podría compensar un poco lo que hemos visto en la Premier. Así que te diría que es una final, por lo menos para mí, al 50-50. No, tampoco es que me esté mojando mucho, pero es que de verdad que veo por una y otra parte, lo veo bastante igualado, así a priori. Quizás después de este fin de semana cambie todo bastante, pero en estos momentos, días antes de la final, veo bastante igualdad entre Manchester United y Tottenham. Coincido en que hay igualdad, pero yo sí que me voy a mojar y si tuviera que hacerlo lo haría por el United. No me preguntes por qué, yo es algo más del... Me convence más su narrativa porque El Tottenham... prestigio histórico hace mucho también. Sí, obviamente, pero más aparte de eso, yo lo veo más como... veo al club confiando mucho en Amorim, al final es la baza que les quedan, saben que es o esa o ninguna, y el Tottenham al final pues está en ese bucle del que parece que no va a salir, y incluso el propio hecho de que gane o no se sabe lo que va a pasar con Postecoglou, me deja ciertas dudas, pero bueno, igualmente sí que es cierto que está muy igualada la final y que ambos llegan en un momento en el que es difícil pronosticar una victoria para ninguno de los dos. Haya quedado eso, la verdad es que creo que un análisis bastante completito de lo que va a ser la final. Y nada, Pablo, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Un placer, Leo, por la invitación. Estaremos muy pendientes y estamos en contacto para ver cómo queda. Y nada, por lo menos esperemos que sea, ya que se ha quedado el Athletic Club fuera de su final, al ser en San Mamés, por lo menos que los dos finalistas, al ser una fiesta inglesa en la catedral, que por lo menos den buen espectáculo y que quede un partido bastante entretenido y emocionante. Esperemos que sí, que por lo menos a nivel futbolístico sea una final que podamos recordar. Y a vosotros, muchachos, ya sabéis que si habéis llegado hasta aquí, os podéis suscribir, os podéis dejar un like, es la mejor forma de apoyar este contenido. Y ya sabéis que nos vemos muy prontito por aquí. Adiós.